Buen día a todas las personas que se están conectando a este mensaje. Muchísimas gracias por estar ahí, por unirse a esta transmisión. Bueno, quiero contarte que nosotros somos Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional. Crecí, somos una comunidad que nos centramos en poder impactar la vida de las personas en sus tres dimensiones. Y hoy quiero compartir un mensaje contigo sobre el merecimiento. Creo que es un tema que de poco se habla, se habla sobre él, y siento que para todas las personas es necesario entender un poco sobre lo que es el merecimiento. Y qué pasa que muchas veces nosotros en nuestra vida diaria sentimos que no merecemos cosas que vivimos, o que no merecemos cosas que recibimos, o el amor de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y tenemos esta sensación y no entendemos por qué, ¿no? Entonces hoy quiero compartir este mensaje contigo. Para empezar, quiero contarte que yo tengo dos mascotas en mi casa. Son dos perritos, uno de más o menos 3 años y el otro tiene 16, ya más viejito. Y de repente ellos hacen cosas que pues me inspiran un amor infinito, ¿no? Un cariño que uno dice, ay, tan bonitos, porque harán eso, ¿no? Y lo inspiran a uno como una ternura. Y hay momentos en los que ellos hacen cosas que como que me da mal genio, ¿no? Como que uno dice, ¿por qué tenía que hacer eso? Y como que le dan a uno cierto malestar. Pero independientemente de lo que ellos hagan, yo les sigo dando su comida, los saco los 3 veces a pasear en su día y les seguimos dando ese cariño y ese amor que ellos merecen, ¿no? Y pensando un día acerca de eso, me quedé pensando, ¿qué tal si ellos en algún momento pensaran como si realmente ellos merecen salir 3 veces al día, su alimento, el amor que uno les da? Y dirían como, no, es que yo no hago nada y no merezco que mi amo me dé todas esas cosas que él me da. Y parece un poco absurdo, ¿no? Pensar que ellos en algún momento podrían pensar eso, ¿no? Porque independientemente de lo que pase con esos animalitos o lo que ellos hagan o dejen de hacer, en nuestro corazón sigue habiendo ese amor por ellos y seguimos comprándole el alimento, sacándolos 2, 3 veces a pasear, compartiendo el tiempo con ellos. Y son una parte fundamental de nuestra vida y de nuestra familia, ¿verdad? Y pensando acerca de eso es que quise compartirles hoy sobre este mensaje. Y para empezar, pues quiero que allí donde estemos agradezcamos y digámosle, amado Dios, gracias por permitirme abrir los ojos hoy, por permitirme estar en este nuevo día, enfrentar este nuevo día, poder enfrentarme a cada una de las actividades que tengo planeadas y diseñadas para este día. Permite que pueda terminar esta semana de buena forma, que pueda realizar cada una de mis tareas. Y te pido que me acompañes, que te quedes conmigo, que mis oídos y mi corazón estén abiertos a recibir este mensaje y que pueda impactar la vida de cada una de las personas que hoy están escuchando este mensaje. Amén. Bueno, familia, entonces para comenzar quiero contarles que ¿cuántos de nosotros en algún momento sentimos que tal vez no merecemos las personas que están a nuestro alrededor, como la atención que ellos nos dan, tal vez los regalos que nos brindan o el tiempo de calidad que pasan con nosotros, o tal vez esas acciones que ellos hacen y que invierten en nosotros y sentimos que no somos merecedores de todas esas atenciones? Y tal como les contaba como mis mascotas, las mascotas que tenemos en casa, cuando nosotros somos niños no nos cuestionamos si merecemos o no merecemos las cosas que recibimos. Las aceptamos con gratitud y disfrutamos de eso, ¿verdad? Cuando uno es niño, uno no se pone a pensar, no, es que creo que yo no merezco que mi papá me compre un helado. No, simplemente somos más felices cuando nos compran ese helado y disfrutamos de ese tiempo y nunca nos detenemos a pensar si hemos hecho algo para merecer que nuestro papá nos compre ese helado. Pero a medida que vamos creciendo y vamos avanzando en edad, vamos también desarrollando las primeras nociones de ese automerecimiento, ¿no? Y a través de la interacción que tenemos en nuestro entorno, con la familia, con los grupos a los que pertenecemos, amigos y demás contextos,
Y también los mensajes que tal vez recibimos de esos adultos que son significativos para nuestra vida, como los padres, profesores, abuelos. eh, Vamos construyendo y vamos sintiéndonos más o menos dignos y valiosos, ¿verdad? Y a partir de todo eso empezamos a compararnos, a sentirnos culpables, a ver el entorno que nos rodea y a empezar a sentirnos tal vez un poco culpables por sentirnos felices o sentir que tal vez no merecemos lo que estamos viviendo o lo que estamos teniendo y que no merecemos tal vez aspirar a más. Y a veces pasa mucho que cuando tenemos o recibimos mensajes de nuestros padres o de algún adulto que fue importante para nuestra vida, que ellos hablan y comentan, ¿no? Y uno escucha muchas veces eso y tiene pensamientos como, bueno, no, yo no merezco tal vez esto porque sabemos que estamos pasando, por ejemplo, por una situación económica difícil, entonces no merezco que ellos compren eso y empezamos a dejar que los contextos, las situaciones, los comentarios, incluso cualquier otra cosa que deje una marca en nuestra vida empiece a determinar ese merecimiento de X o Y cosa. Pero para poder entender un poco más sobre este mensaje es importante que entendamos lo que es el merecimiento, ¿no? Y el merecimiento podría entenderse como el sentimiento de valía y dignidad personal con el que nos identificamos, independientemente de los logros, fallos o cualidades que tengamos como seres humanos. Cuando nosotros hablamos de merecimiento, estamos hablando de las cosas que nosotros, digamos, valga la pena la redundancia, merecemos, independientemente de si somos exitosos en nuestro trabajo, si nos da bien las matemáticas o no, si obtenemos la mejor calificación de nuestro grupo o si alcanzamos, no sé, eso que tanto habíamos soñado, anhelamos. Eso es el merecimiento, es qué tan bien yo me siento conmigo misma para saber que independientemente de cómo me vayan esas cosas, hay cosas que yo me merezco porque soy ser humano y porque tengo una familia, unos amigos que me aman y ellos van a estar ahí independientemente de las cosas que sucedan o de lo que yo tenga o no tenga. Y el merecimiento es necesario para nuestro bienestar psicológico y emocional. Cuando nosotros le damos al merecimiento o le asignamos un factores externos a si merecemos o no las cosas, pueden traer a nosotros circunstancias o consecuencias significativas a nuestra vida. Por ejemplo, sentir que la valía depende de nuestra imagen corporal puede contribuir a la aparición de trastornos en la conducta alimentaria, entonces tal vez la bulimia o la anorexia o incluso una relación un poco difícil con la comida, que no nos permitimos comer ciertos alimentos, tal vez nos cuesta comer en las cantidades que deberíamos comer, estamos siempre haciendo dieta y esas cosas que sentimos que se vuelven difíciles porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque sentimos que si no nos vemos de cierta forma, entonces no nos vamos a merecer, por ejemplo, el amor de nuestra pareja o de nuestro esposo. Cuando hay una falta de merecimiento también nos puede llevar a aceptar o a mantener relaciones que son nocivas o que son tóxicas. Si una persona no se considera digna de amor y de respeto por una persona, entonces pues probablemente pueda terminar justificando las acciones agresivas o malos tratos de esa pareja porque siente que se lo merece, que no es digna de amor y de respeto por ser solamente ella. Y otra consecuencia es que la falta de merecimiento puede inhibir los esfuerzos por lograr los resultados positivos y genera estados de ánimo negativos o desagradables. Y cuando nosotros hablamos de que, digamos, inhibe los esfuerzos por lograr los resultados positivos, estamos hablando de que cuando sentimos que no merecemos las cosas, por ejemplo, en nuestro trabajo, pues nuestra motivación se ve de pronto un poco afectada, sentimos que mejor no nos esforcemos tanto porque igual no merecemos que nos den un ascenso o igual no merecemos que nos den un bonus en nuestra paga, por ejemplo. Entonces nos sentimos que mejor no lo hagamos y nos sentimos mal porque
tenemos que ir a afrontar esa situación, incluso ni siquiera esforzándome lo suficiente voy a lograr que eso suceda, porque no me lo merezco. Entonces nuestros estados de ánimo son negativos y eso nos genera baja autoestima, porque entonces no logramos ese trabajo soñado que teníamos o ese ingreso soñado que teníamos, y todo eso se ve impactando en todas las áreas de nuestra vida. Los seres humanos tenemos la inclinación a necesitar motivos para todo, ¿cierto? Nos recuerda tal vez cuando somos pequeños, en ciertas etapas de nuestra vida en las cuales nuestros padres nos dicen, ay, es que vamos a hacer esto, y nosotros empezamos, ¿y por qué? Entonces arréglate para que salgamos. ¿Y por qué? ¿Y para dónde? Y pues vamos, no sé, al centro comercial porque vamos a comprar algo. ¿Y por qué? Y nos volvemos preguntones, ¿no? Y a medida que crecemos no seguimos eso de preguntar a nuestros padres ¿y por qué? Pero sí necesitamos un motivo para cada cosa que nos pasa, ¿no? Entonces sucede algo y nosotros decimos, ay, pero ¿por qué me pasa eso? No sé, ¿y por qué? Sino, ay, ¿por qué me pasa eso? Y suele repetirse en cualquier cosa que nosotros vivamos. Y siempre esos motivos, o necesitamos una respuesta para que sucedan las cosas, en las cosas que pasan, en las cosas que recibimos, en las relaciones que tenemos. Siempre necesitamos un motivo y creemos que tan solo somos merecedores de algo si nuestro esfuerzo genera sudor, lágrimas y ansiedades. Si nosotros no tuvimos ese esfuerzo que nos generó tanta carga en nuestra vida, sentimos que no merezco eso porque es que no me esforcé lo necesario. Por eso, entonces no, creo que no me lo merezco. Pero solamente cuando tenemos ese esfuerzo que nos genera sudor, sangre y lágrimas, entonces decimos, ok, sí, porque la luché, porque la metí, porque la sudé, entonces sí me lo merezco, está bien, me lo voy a dar. Y cuando tenemos este pensamiento, que solamente debe darse en el momento en que nos esforzamos tanto para alcanzar algo, que si nos sentimos entonces merecedor de eso, estamos teniendo una idea equivocada de lo que realmente es el merecimiento. Y no estoy hablando entonces de que nos vamos a ir al otro extremo de que no hago nada porque es que yo me lo merezco todo y entonces sin esforzarme absolutamente nada yo tengo que recibir todo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay momentos en los que creemos que no nos hemos esforzado lo suficiente y no nos sentimos merecedores de las cosas solo porque no nos hemos esforzado. Y no vemos que tal vez detrás de eso sí hay un esfuerzo y sí hay una dedicación. Y para eso se trata entonces de un equilibrio en lo que se entiende por esforzarse y sentirse merecedor. Hay que tener un equilibrio entonces en eso. Y para eso es importante aclarar lo que es realmente esforzarse. Si nuestro esfuerzo nos quita energía para todo y está relacionado con sufrimiento, entonces no es saludable. El esfuerzo, lo único que nos va a traer si relacionamos ese esfuerzo con sufrimiento y carga es traernos depresión, tristeza, ansiedad, angustia. El esfuerzo debería estar relacionado con tareas que nos dispongan a nosotros a traer también un beneficio, que nos sintamos bien haciéndolo y que sabemos que lo hacemos porque nos va a traer un beneficio y una retribución importante a nuestra vida, porque somos conscientes que hacer eso y generar ese esfuerzo es importante para nuestra vida y está más relacionado con la disciplina, con la constancia, con el compromiso, con sentirnos bien haciendo eso porque sabemos que es un bienestar para nosotros. Entonces, cuando vienen esos procesos de sentirnos merecedores, entendemos que el esfuerzo que invertimos en eso vale la pena, que fue suficiente incluso y que puedo sentirme merecedor de eso porque fue suficiente, porque no tuve que sudarla y sentir que ya me estaba desgarrando en eso, sino porque tuve disciplina, tuve compromiso, constancia y lo hice bien. Y quiero compartirles un poco una pequeña experiencia en algún momento que tuve en la universidad. Es un ejemplo muy sencillo, tal vez un poco random, pero yo siento que en algún momento de nuestra vida, en las etapas que hemos tenido en el colegio, así, las hemos vivido. Y incluso usted puede llevar este ejemplo a muchas otras áreas de su vida. Creo que tal vez haga el ejercicio de hacerlo. Y es que hubo un momento en la universidad que pues uno tiene varias materias, ¿no? Y se le encuentran a veces
en el día varios parciales, uno tiene 2, 3 parciales en el día. Y yo me encontraba estudiando y pues a veces se le suman algunos que otros trabajos porque uno sigue teniendo las mismas clases, ¿no? Y a veces los profesores le dejan trabajos o lecturas y cosas así. Y yo me encontraba pues en esos primeros semestres en los que uno también se está adaptando, también está intentando confiar en sus capacidades para hacer las cosas. Y estaba en esa época de parciales y yo tenía 2 parciales ese día. Para uno me sentía menos confiada, sentía que tenía que estudiar bastante para poder sentir que estaba preparada para enfrentarme a ese parcial. Y para el otro le tenía un poco más de confianza y sentía que sabía un poco más, ¿no? Sin embargo, yo hice mis trabajos, me puse a estudiar para el que sabía que necesitaba estudiar y yo me hice mis resúmenes, bueno, hice un montón de cosas que sabía que me iban a permitir a mí tener toda esa información importante en mi cabeza. Y cuando llegó la hora en que iba a estudiar para el siguiente parcial, ya era tarde, yo me sentía cansada, estaba muy agotada. Yo leí rápidamente mis apuntes en el cuaderno y me fui a dormir. El siguiente día yo me levanté, me fui a alistar para presentar esos parciales y yo veía a mis compañeras todas azaradas, estudiando, pegadas de los cuadernos para ese segundo parcial que teníamos, y yo, claro, yo también leía, pero pues digamos que me sentía un poco más confiada. Para el momento en el que yo presenté el examen, yo pude resolver. Bueno, pasó, nos entregan los resultados de esos exámenes. A mí me fue bien, gracias a Dios, saqué una nota buena. Y el resto de mis compañeras pues no les fue tan bien. Y yo en algún momento sentí que no merecía esa nota porque no me había esforzado lo suficiente, como había visto que mis compañeras se habían esforzado estudiando, que no le había tal vez dedicado el suficiente tiempo a estudiar a esa materia y que por ende no merecía esa nota que había sacado. Y me sentí un poco mal, ¿no? Por ser tal vez la única en la que había sacado una buena calificación. Posteriormente, pensando acerca de eso, yo me decía, pero ¿por qué tengo que sentirme mal cuando sí hay un esfuerzo antes de eso? Porque tal vez no me maté y me quedé hasta tarde estudiando y pegada de los cuadernos como mis compañeras, pero sí hubo un esfuerzo en las semanas y en los meses anteriores porque desde el momento en que empezó ese curso yo asistía a las clases, fue un tiempo que invertí en eso, prestaba atención, sacaba mis apuntes, hacía las lecturas, hacía los mapas conceptuales y hubo un esfuerzo semana tras semana en que yo tenía esa clase y que yo hacía y respondía a las cosas que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, por ende, la información ya estaba en mi cabeza y responderla resultaba más fácil. Y entonces no significa que si yo no me hubiese matado estudiando para ese examen yo no era merecedora de esa calificación. Sin embargo, sí había un esfuerzo y una dedicación y un compromiso con esa materia. Y que por ende sí merecía esa nota porque sí había un conocimiento en mi cabeza. No era que yo hubiera hecho trampa o cosas así, ¿verdad? Entonces, llevando ese ejemplo a cualquier aspecto de nuestra vida, hay muchas veces en las cuales nosotros sentimos que no merecemos las cosas, sino hasta el punto en el que nos hemos esforzado tanto que nos encontramos tan cansados que ya no queremos más hacer las cosas, cuando no es así. Entonces, cuando vienen esos procesos de merecimiento, entendemos que el esfuerzo que invertimos vale la pena, que fue suficiente y que incluso podemos permitirnos sentirnos merecedores de todo eso que hemos recibido. El tema del merecimiento está relacionado casi completamente con el valor y con el autoestima que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos baja autoestima o no sentimos que tengamos un valor, siempre va a estar arraigado en nosotros este sentimiento de que no somos merecedores. No en lo que somos, sino en lo que creemos. Nuestro valor no debe estar puesto en lo que somos, sino, no en lo que creemos, sino en lo que somos. A veces asignamos ese valor en lo que creemos que nosotros somos. Y a veces esas creencias son erróneas y son creencias irracionales en nuestra mente. Y no nos damos cuenta que realmente somos personas que sí merecemos muchas cosas porque en nuestra vida hemos dado mucho, hemos tenido mucho esfuerzo y hemos dedicado el suficiente compromiso y dedicación para ciertas cosas. Y es por eso que tenemos que entender que el merecimiento también se ve reflejado en 3 grandes dimensiones, las cuales son necesarias que nosotros trabajemos para que la forma en cómo percibimos y pensamos las cosas también cambie.
Y creo que piensen en estas tres dimensiones como una pirámide, en donde lo primero es la base y a medida que vamos aumentando vamos llegando a esa punta de esa pirámide. Entonces el primer punto es nuestro cuerpo. Hacer ejercicio, comer saludable y descansar bien son factores fundamentales para fortalecer nuestra salud emocional y nuestra salud física también. Y por ende sentirnos mejor con nosotros mismos, más cómodos y más a gusto con lo que somos. Entonces nuestro valor, nuestra autoestima también se eleva. Es cuando yo reconozco que es importante que yo entrene, que tal vez vaya al gym o corra, no sé, trote, o genere algo de movimiento en mi cuerpo que me haga sentir bien cada día, o que yo cuide tal vez ciertos alimentos que como porque sé que algunos me caen mal, que me caen pesados, que no me nutren lo suficiente. Saber llevar una alimentación que me esté brindando los nutrientes necesarios para yo enfrentar mi día a día también hace que yo me sienta bien conmigo misma. Tomar agua es súper importante y descansar lo suficiente para reponer las energías también hace que cuidar cada uno de esos aspectos empiece yo a sentirme más cómodo con mi cuerpo y conmigo misma. El siguiente punto es las personas, como mis relaciones interpersonales, ¿no? Y aquí las relaciones con las demás personas, estamos hablando de familia, de amigos, compañeros de trabajo, esos círculos sociales en los cuales nosotros nos movemos, en cómo construimos esas relaciones interpersonales, si nos aportan o nos restan energía, si realmente son personas que traen un valor a nuestra vida, si son relaciones sanas o tóxicas. Tener en cuenta todo esto hace que yo pueda permitirme saber si me estoy dando el valor necesario a mí mismo o si tal vez tengo que corregir alguno de estos comportamientos porque antes de, en vez de generar más autoestima para mí me la estoy restando porque estoy tal vez en una relación que me resta muchísimo. Y el tercer punto es tú mismo. El tercer nivel es tú mismo, en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, en cómo nos hablamos, en qué hay en el interior de nosotros que tal vez necesite que le prestemos atención, en cómo conecto con mis emociones, en cómo dejo que las cosas que pasan tal vez nos lastimen o que no nos lastimen, en cómo guardo nuestro corazón, en la forma en cómo guardamos nuestro corazón y dejamos que nos afecten las cosas que nos pasan. Y aquí también entra tal vez el factor de los factores espirituales y de la gratitud, la forma en cómo nos relacionamos con Dios y las creencias que tenemos y la gratitud que tenemos con la vida misma. Entonces, todas estas tres dimensiones, digamos que nos ayudan a reconocer el valor que le estamos dando a nosotros mismos y la valía que tenemos para saber si estamos aceptando si somos merecedores de lo que tenemos o no. A veces trabajar estos 3 puntos nos ayudan a decir, ok, sí, soy una persona con valor, soy una persona digna y entonces sí merezco cada cosa que tengo y las personas que están a mi alrededor y el amor que recibo de ellas. Y en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la mejor prueba de que somos suficientes. Aun cuando no lo merecíamos, porque no habíamos hecho las cosas bien, o las personas en ese momento no habían hecho las cosas bien, Dios nos dio la mejor prueba de amor y nos recuerda que somos merecedores de ese amor. Y si somos merecedores del amor infinito, verdadero y perfecto de Dios, entonces, ¿cómo no vamos a ser merecedores de todas las otras cosas que hay en nuestra vida? De esas cosas que a veces nuestras creencias y nuestra mente nos dicen que no somos merecedores. Las vivencias, la forma en las cuales nosotros interpretamos lo que nos pasan y las, digamos, situaciones que vivimos modelan nuestra personalidad y modelan la forma en cómo nosotros aceptamos y nos relacionamos con los otros. Y más tal vez cuando somos pequeños dejan una marca en nuestra vida, ¿verdad? Sin embargo, cuando entendemos la importancia de que antes de nosotros haya una aceptación de lo que somos, ya un reconocimiento de nuestra valía y nuestra importancia,
Entonces, y entendemos que nuestra valía está antes incluso de nuestra concepción, que ya éramos vistos, valorados y amados. Entonces podemos trabajar y hacer el esfuerzo de mirar hacia adentro de nosotros, sanar todas esas cosas que tal vez están allí heridas, que de nuestra niñez bien venimos arrastrando y que han dejado una marca, y empezar a vivir una vida más saludable, en donde entendemos que somos merecedores de ese amor, de esa atención y de todo eso que antes nos negábamos. ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos que incluso no somos merecedores de estar toda una tarde en nuestra cama, tal vez viendo una película, porque sentimos que tenemos que seguir haciendo y produciendo y estando activos todo el tiempo? En pequeñas cosas como el sentir que tal vez no merecemos pasar el tiempo con nuestra familia y divertirnos, sino que sentimos que tenemos que estar en pro de nuestro trabajo todo el tiempo o esforzándonos por alcanzar eso que tenemos que soñar, pero no nos permitimos sentirnos merecedores del amor y del cariño de las personas que nos rodean. Es importante trabajar en nuestra valía y en reconocer que Dios ya nos amó, incluso cuando no éramos merecedores de ese amor. Él ya nos los dio. Entonces podemos retomar el ejemplo inicial de nuestras mascotas que tenemos en nuestro hogar, que aunque creemos que ellos no hacen nada y que tal vez no pareciera que se merecen lo que nosotros le damos, sí que se lo merecen porque hacen parte de nuestra familia y aún así seguimos dándoselo. Asimismo, nosotros que sentimos que tal vez no merecemos lo que recibimos, tenemos que saber que sí tenemos una valía, que somos importantes y que sí lo merecemos. Familia, espero que te haya gustado este mensaje, que hayas podido aprender, que realmente haya impactado tu vida. Si crees que es importante o que le puede servir a algún familiar, algún amigo, compártele este mensaje. Dale ahí me gusta, deja algún comentario, eso nos permite saber si realmente te está gustando este contenido, qué otros temas o qué otras cosas quieres que te traigamos en este espacio, y muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Espero que nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad.